Amigos, muy buen día. Nuevamente en un nuevo video con Socio en Latinoamérica. Hoy tenemos el gusto de estar con una persona que fue el Technical Specialist de el mejor fabricante o el fabricante más grande de software de plataformas BIM en el mundo. Él estuvo aquí en la oficina de México dando grandes resultados y créanme que ha sido un gusto y un placer estrechar su mano y llamarme su amigo. Con ustedes, señores y señores, el arquitecto Omar García. Omar, no sé hasta dónde estás, pero te saludo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Dónde estoy? Pues espero que como todos, ¿no? Quedándome en mi casa todavía, estancia de todo y pues que termine esta parte de la pandemia lo más pronto posible. Primero Raúl, muchas gracias por la invitación. Sabes que cuando hay tiempo siempre lo comparto con ustedes y sobre todo a Consorcio OpenBIM Latinoamérica esta invitación y pues adelante, dime, hagámoslo como una charla. Esa es la idea. Omar, como has tenido oportunidad de ver nuestros videos, nuestros amigos, nuestra intención es hacerle llegar a todos nuestros seguidores, a todos aquellos chicos que somos BIM Generation, la forma de ver el concepto BIM de los especialistas. Tú llevas muchos años en esto y me gustaría que primeramente nos platicaras o le dijeras a nuestro público quién es Omar García, por qué te aviento tantos aplausos y laudes desde aquí. Cuéntanos un poquito. Ok, Raúl, muchas gracias. Mira, te platico. Yo soy arquitecto de profesión, soy egresado de la Universidad Iberoamericana. Ya hace algunos añitos, yo creo que ya tengo más de unos 15, 16 años que salí de la carrera, en el cual siempre he ejercido como arquitecto en todo esto. Te platico qué hice yo cuando antes de salir de la carrera yo ya estaba trabajando en despachos aquí en Ciudad de México y sobre todo en proyectos nacionales e internacionales. De ahí estuve como 6, 7 años trabajando para diferentes firmas, firmas nacionales, firmas internacionales. Me tocó trabajar con alguna firma que estuvo en su momento en San Francisco, donde hacemos proyectos en México y en Estados Unidos. De ahí empecé a tener contacto mucho con el tema del software. ¿Por qué le llamo el software? Porque no es solamente el diseño asistido por computadora o el famoso CAD que todos conocemos, ¿no? De ahí fueron mis primeros acercamientos con una metodología que obviamente lo llevas en el nombre y es la parte de BIM, que es el Building Information Modeling, en el cual yo tuve los primeros acercamientos por allá del año 2005, 2006, hablando de temas de diseño paramétrico, diseño geométrico, el hacer proyectos en tercera dimensión y no solamente en dos dimensiones como siempre se hacía o como se documentaba en la parte de los arquitectos. Tuve un paso muy bueno donde tengo grandes recuerdos, donde tengo grandes amigos, donde no solamente hice amigos en México, sino en gran parte de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en muchos lugares donde me tocó hablar de cómo es una metodología BIM. ¿Por qué le llamo una metodología? Porque muchas veces te encontrarás por ahí, tú lo sabes, ¿no? Cuando las personas hablan de BIM piensan que es un software, no es un software. Eso siempre les he dicho. Cuando les hable a alguien que BIM es un software, de entrada pónganlo en duda, ¿no? Pónganlo en duda porque el software es la parte que les ayuda a hacer esa metodología. No quiero hablar de hardware, ¿no? Porque el hardware es, como siempre decimos, se necesita un gran hardware para tener un buen software, ¿no? En ese sentido. ¿En dónde ¿Qué, trabajabas en aquel tiempo, Omar, si podemos saber? Sí, claro que sí, mira, trabajé con, yo le llamo con el papá del AutoCAD y de Revit, que es Autodesk. En ese sentido, yo trabajé primero en Autodesk México, después formé parte de Autodesk Latinoamérica y cuando salí de Autodesk era parte de Autodesk Consulting en México, que dependía directamente al brazo de consultoría de Autodesk, que muchos desconocen esa parte, ¿no? Que donde ya aplicas el BIM realmente, ¿no? Sí, Ya donde ya llevamos de la parte del software, pasamos a una implementación con cada uno de los usuarios que tienen, y en la parte de Autodesk Consulting son servicios especializados enfocados en BIM para llevar el uso de esas plataformas a lo que requiere el cliente, el famosísimo traje a la medida, ¿no? okay. Por ahí sé que en tu canal has tenido algunas entrevistas, en algunos hablarán de qué es lo que se ha hecho
o cómo se hace una implementación de BIM en las empresas, sí, pero en la parte de consulting es cuando ya tienes esa implementación, es cómo lo uso, ¿no? Es para qué me sirve, para qué realmente funciona BIM en todo Y esto. dices, ya hago BIM, pero ¿y cómo lo utilizo, no? Sí, o como me pasa en algunas empresas donde he estado, en algunos que me han preguntado, o amigos que me dicen, oye, yo hago BIM, y le digo, sí, ¿qué haces de BIM? No, pues yo utilizo, aquí voy a hablar de comerciales, ¿no? Yo utilizo Revit o ArchiCAD y hago modelos, ¿no? Y le digo, ok, ¿y eso es BIM? Sí, yo ya hago BIM. Y le digo, ok, perfecto, ¿no? Ese es el paso uno, ¿no? Es el paso uno o los famosos baby steps de cada uno, ¿no? Donde lo vamos a llevar. Eso es lo esencial. Cuando yo ya platico con alguien de BIM, les digo, no hablemos de si lo haces con cualquier plataforma, y quiero decir OpenBIM porque lo puedes hacer desde cualquier fabricante, ¿no? ArchiCAD, Revit, el que tú quieras, hasta el mismo AutoCAD es buenísimo para hacer BIM, ¿no? Claro. En ese sentido. Las plataformas sí se pueden utilizar, se pueden homologar, se pueden hablar entre todas, y al final es que todos sean de protocolos abiertos, ¿no? Bien lo dice el nombre de compañía, ¿no? Consorcio Open BIM Latinoamérica. No necesitas tener protocolos cerrados para que se hablen. Puedes usarlo desde cualquier plataforma, cualquier fabricante, y todo el mundo te puede ayudar a hacer un buen BIM. En cualquier etapa del diseño, en cualquier etapa de la construcción. Aquí me gusta hacer una analogía, ¿no? Para fabricar un coche, no el fabricante de cualquier coche que tú tengas a la mente, no va a utilizar una sola fábrica, una sola marca. Él tiene N número de compañías que le ayudan a soportar la fabricación de ese coche. De igual manera, para mí, así es como funciona bien. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces pensamos que debemos de estar siempre con un solo fabricante o con una sola persona que te hable de BIM, cuando todo debe de ser a través de compartir el conocimiento, de poder esa transmisión de información para todos. Pero yo creo que eso va, digo, yo respeto mucho a los vendedores de software. Yo muchos años he sido vendedor de software, me he sustentado en eso, pero el ser honesto y decir al cliente, mi herramienta te va a servir para, tienes 10 pasos para 3 o 4, necesitas compaginarte con esta o con otra, o con la que tú quieras. Ahora, si en realidad eres bueno haciendo BIM, pues no importa con la herramienta que me pongas, ¿no? Sí, no, de hecho, mira, parte de lo que yo hago como consultoría de BIM, y de repente lo he hecho sobre implementaciones o la absorción de BIM o la generación de BIM dentro de las empresas, es poderles decir para qué sirve cada una de las herramientas, ¿no? Es un error querer decir que con una sola herramienta vas a poder hacer todo. Porque no, o sea, necesitas varias herramientas para hacerlo. Y el mejor ejemplo que yo hago es como cuando hablamos de por ejemplo, una paquetería de Microsoft. Vamos a decir, cuando te dieron un Office, pues tú dices, yo hago todo con Word, o lo hago todo con Excel, o lo hago todo con PowerPoint. Sí, cada una de las herramientas es diferente, ¿no? Es como muchos, ahorita con este tema de la pandemia, pues muchos utilizábamos ya herramientas virtuales para videollamadas, ¿no? Pero ahora ya todo el mundo conoce Zoom o utiliza otras plataformas, y perdón el comercial, ¿no? Pero conocen varias plataformas. Hay otras que son mejores para lo que uno lo necesita. Cuando es una plática uno a uno, pues sí, cualquier herramienta te sirve, hasta una videollamada o cualquier mensajería del teléfono te ayuda, pero cuando ya se trata de algo más grande, algo más robusto, ya necesitas herramientas especializadas. Y también si quieres hacer algo en especial, no esa herramienta que tú tienes y que dices que es la mejor, va a ser la ideal, ¿no? Es correcto. Yo pongo el ejemplo, si cuando yo estudiaba arquitectura me hubieran dicho que mucho de mi día se iba a ir utilizando Excel, haciendo números, haciendo celdas, haciendo tablas dinámicas y todo, no hubiera estudiado a lo mejor arquitectura, ¿no? Hoy en día sé que es necesario en ese sentido. Utilizar las herramientas en mano, hacer representaciones tridimensionales, famosas fotogrametrías, utilizar herramientas de escaneo, LiDAR, todo lo que está es utilizarlo para que sea un mejor producto al final. Y de todo esto hablamos cuando es de BIM, ¿no? O sea, BIM no te engloba solamente tener algo en tercera dimensión, o tener una documentación bien hecha, o lo que dicen muchas veces, y lo digo abiertamente. Cuando yo trabajaba en Autodesk, iba con algún cliente muy grande y me decían, pero es que mis planos no se ven como los que yo hacía antes, ¿no? Le digo, sí, obviamente,
porque los planos que tú hacías antes ya tenían 40 años de una metodología probada de cómo se hacía, ¿no? Cuando pasamos del respirador, de hacerlo a mano, a utilizar herramientas de diseño asistido por computadora, se hacían 2 dimensiones y la productividad se veía reducida. Ahora, ¿qué hacemos ahora con la metodología BIM? Es tenerlo en tercera dimensión, donde ya tienes esa conceptualización en tercera dimensión y solamente son representaciones bidimensionales de lo que estás produciendo, de lo que te estás imaginando. Hay un gran cambio en ese sentido, porque los arquitectos y los que nos dedicamos a la construcción pensamos en tercera dimensión, pensamos todo en una tercera dimensión, en constructibilidad de las cosas. Aquí me gusta decir mucho de esto, ¿no? Cuando te dicen, recomiéndame a alguien muy bueno en BIM, y dicen, yo tengo una persona que es muy bueno en ArchiCAD o en Revit o en MicroStation o en el que tú quieras. Les digo, ok, esa persona, ¿qué experiencia tiene en el tema de construcción? No, acaba de salir de la carrera, pero es muy pila, sabe todo, es un millennial que se sabe todo. Aquí es donde yo he dicho, ok, son muy buenos en la adopción tecnológica, pero en el conocimiento constructivo de las cosas sí se necesita tener un paso por las herramientas, entender que cada cosa que hacemos, que representamos en tercera dimensión, en 2 dimensiones, en cuarta dimensión, en quinta, en sexta, en todas las que hay en este momento, podamos tener esa experiencia de poderlo llevar a cabo y saber que cada cosa que hacemos o representamos se tiene que construir uno a uno y se tiene que ver de acuerdo a lo que estamos haciendo. O sea, quiere decir que no nada más es tener la habilidad de poder diseñar, yo aquí le digo, tirar línea, sino también saber esa línea físicamente en la realidad, cómo se va a ver, ¿no? Cómo se va a ver esa varilla, ese muro, esa trave que diseñaste. Sí, yo recuerdo mucho en mis primeros trabajos, cuando todavía estaba estudiando, estaba por ahí, yo empecé a trabajar desde el segundo o tercer semestre de la carrera y cuando yo trabajaba en un despacho que le tengo mucho cariño, en el cual me decían, ok, todas estas líneas que hacen significan algo, ¿no? Significan algo, ¿no? No porque en la escuela te enseñen la representación de que un plano se vea bonito o que tengas planos donde utilices colores o que todos los planos les pongas mucha vegetación y pongas escalas humanas y todo, representativamente son muy bonitos. Pero ya en la parte real, cuando quieres hacer eso, te encuentras esos grandísimos errores que vemos en internet o en cualquier plática de BIM, donde ves que un árbol atravesó la losa o que simplemente tienes una escalera donde era una jardinera. ¿Por qué? Porque pusiste 3, 4 líneas subsecuentes y eso significa que hay un cambio o que hay diferentes paramentos o diferentes grosores, que ahí eso lo entiendes hasta que estás realmente empapado construyendo las cosas. Eres, Y, perdón que te interrumpa, eres muy romántico y como buen arquitecto dices, un plano se ve bonito. ¿Cuándo se ha visto bonito un plano? Son puras mendigas rayas. mira, hay planos bonitos, hay planos bonitos que tú los ves en un libro y se ven espectaculares, ¿no? ¿Por qué? Porque se ven muros rellenos, todo se ve con negro, tienes hasta un colorcito, el agua está azulito, okay, y gráficamente son muy ricos gráficamente. Constructivamente esos planos a veces no nos sirven de nada, ya allá afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo dijiste ahorita, la parte romántica del arquitecto, el artista, el arquitecto creador, lo ve muy bonito, ¿no? Pero muchas veces la persona que construye, por lo menos aquí en México y en varias partes del mundo, no tienen más que estudios en primaria, secundaria, un nivel básico en ese sentido. Hay una Y frase muy común en las constructoras que se uh-huh. dice, si en obra se arregla. Y Sí, caemos en eso. yo te voy a decir, en obra se arregla todo, ¿no? O hay otra frase de a mí, dame una servilleta y con una servilleta de 3 líneas te construyo lo que sea, ¿no? Sí, pero realmente esas construcciones, aquí es donde pensamos, ¿no? Donde muchos decimos, la parte de la arquitectura, la parte estética de las cosas, no se pueden hacer si tenemos esa mentalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en obra se arregla todo, en obra se hace todo, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Claro. ¿O con qué costo? ¿O qué tienes que sacrificar para poderlo arreglar? ¿Quién lo paga? Deja tú el quién lo paga, es cómo se ve y quién lo paga. Si no es tu dinero, pues eso, al final el dinero del dueño lo va a pagar, ¿no? O el dinero del fondo lo va a acabar pagando. O en el mejor de los casos, lo paga el que lo vive, ¿no? El que lo vive ya al final.
Y ahí es donde dices, bueno, que yo ya lo entregué, yo ya no sé qué siga después, adelante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Omar, actualmente yo tengo entendido que estás en el área de desarrollo inmobiliario. Sí, llevo ya algunos años en la parte de desarrollo inmobiliario. ¿Qué hago específicamente? Yo lo que hago es coordinación arquitectónica y de diseño, enfocado desde la parte de estructura, de arquitectura, de instalaciones, con los requerimientos del cliente, pero desde un cliente que tiene soluciones o necesidades de desarrollador inmobiliario. ¿Qué significa esto? Desde la selección del terreno, ver qué se puede hacer, un análisis de factibilidad, ver qué podemos construir, qué nos está pidiendo el mercado, estudios de mercado, un análisis, hacer corridas financieras, hacer toda la parte de un plan de negocio, llevarlo. Y eso es solamente en la parte de un análisis de proyecto. Cuando ya tienes todo eso listo, ok, parte de lo que me toca hacer a mí y de lo que yo hago es selección de quiénes son los involucrados, ¿no? ¿Quiénes son los involucrados? Porque muchas veces tenemos clientes de Estados Unidos, tenemos fondos nacionales, tenemos fondos de inversión le llamo patrimoniales de la misma empresa, donde ellos seleccionan quién se los va a ir trabajando, ¿no? Quién trabaja, quién hace el diseño, quién hace la estructura, quién hace las instalaciones, quién construye y todo. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo que yo le doy cuando me dicen, ¿qué haces en el desarrollo inmobiliario? Imaginen que nosotros somos un banco y debes de cuidar los recursos del banco. El banco te va a decir, ok, todo lo que tú me pidas, todo mundo, espero que si no hay los que ya han pedido un crédito, pediremos un crédito en algún momento o simplemente que nos presten para algo. Cuando te prestan para algo, sabes que tienes que regresar ese dinero y tienes que darle un buen retorno de inversión. Y en ese retorno de inversión debes de saber qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que va a hacer para poder decir, vamos a ofrecerte algo que sea real. O muchas veces, o porque la mayoría de los negocios, por lo menos en la parte de desarrollo inmobiliario, debes de tenerlo, porque debes de poder regresar esa inversión de una forma adecuada y con los retornos que tú estás prometiendo, que tú estás proyectando para que se lleven a cabo. ¿Cómo utilizo la parte de BIM en esto? Y me adelanto aquí, Raúl, en eso. Okay, Nosotros utilizamos la parte de BIM para analizar desde la parte de concepto, volumetrías, cómo lo hacemos, si realmente el metraje que estamos haciendo o ya en términos de metros cuadrados rentables, metros cuadrados vendibles, toda la parte de metros de licencias, todo lo que voy a tener un retorno de la inversión en lo que realmente puedo rentar, no en lo que puedo construir, y que todo eso me lleve y me dé un número real a lo que realmente podemos llevar a crear. Una vez que ya está, ok, ya lo tienes y tú eres socio de esa participación, ok, ¿en cuánto tiempo, de acuerdo a rentas y a todo lo que vas a tener de ventas, vas a recuperar tu inversión? Y no solo eso, también tener una proyección de qué pasaría si con la plusvalía que vamos teniendo de estos proyectos te intentas venderlo o quieres venderlo a las famosas fibras o las desarrolladoras muy grandes que van y compran ya modelos o proyectos ya creados. ¿Cómo puedes hacer eso para tener un retorno de toda esa inversión? Todo ese análisis o la factibilidad de estos proyectos es donde ahorita utilizamos mucho la parte de BIM. ¿Qué les pedimos? Y aquí es algo importante. Para nosotros poder solicitar BIM a alguien, necesitamos poder tener. ¿Para qué queremos utilizar BIM? Yo para qué quiero tener un proyecto en BIM, para darle un buen seguimiento en el proceso constructivo, para saber que lo voy a salir en tiempo, para saber que voy a tener desviaciones de costo, para saber que mi presupuesto base corresponde a lo que yo tengo presupuestado, o simplemente lo que yo le llamo es, si tienes un Mesías que te dice, tengo 100 monedas de algo y con estas 100 monedas de algo quiero hacer un proyecto, pero que esas 100 monedas se me multipliquen en 120 o en 130 después de 5 años, ¿qué puedo hacer? ¿No? Con todo eso lo haces y le dices, ok, una vez que ya recuperaste esas 130 monedas, le dices, oye, pero ¿qué pasa si en esas 130 monedas tú me pides un cambio a la mitad de que lo estoy construyendo? Pues ya no te van a costar 100 monedas, te van a costar 110 monedas o 120. Y esa diferencia entre las 100 y las 130 es lo que debemos de estar analizando y decir, oye, de acuerdo a lo que me pediste, ya no vas a tener ese retorno de 130. Si le inviertes 20 más, a lo mejor tienes un retorno hasta 160.
Y ahí es donde utilizamos esa metodología para hacerlo. Ahora, cuando ya toda esta parte, ya el Mesías nos dijo, adelante, estamos de acuerdo, ya tenemos firmado un presupuesto base, ¿qué hacemos? Pues ok, ¿a quién le pides un proyecto de este tipo, no? Y aquí es donde nos encontramos, y aprovecho con algo de lo que habíamos platicado el día que acordamos tener esta charla, es cómo veo yo la perspectiva de BIM en México. Desafortunadamente, y yo lo digo desafortunadamente, en México tenemos muchas empresas o muchas personas que piensan de esta manera, como lo decíamos, yo ya hago BIM, pero solamente lo hacen en tercera dimensión. Cuando les pides un poquito más, dicen, oye, no, eso está fuera de mis alcances, te debo de cobrar el doble, te debo de cobrar el triple. ¿Por qué? Porque el software es más caro, el hardware es más caro. Le digo, no, la realidad es que cuando hablamos de software o de hardware, es la herramienta para poderlo hacer. Tú debes ya de tener un presupuesto con esas herramientas y qué es lo que deben de entregar. Que incluya. Que incluya, por ahí te vas a encontrar metodologías o algunos planes de implementación BIM o el famoso tu BIM Execution Plan, que por ahí ya han hablado de esto en tu canal, de qué tienes que hacer es, ¿para qué quiero yo tener BIM? ¿Para qué me sirve? ¿No? ¿Para qué me sirve? Yo como desarrollador inmobiliario, como yo le llamo un BIM for Retail o un BIM for Developers, donde nos ayuda esta parte de BIM. ¿Para qué lo quiero? Lo quiero para dar un seguimiento, para que me cueste lo que yo tenía presupuestado, para que me vaya a salir lo mismo. O hace algunos años platicaba con una constructora muy grande en Perú, donde les decía, BIM no les sirve para que les cueste menos su proyecto. BIM les sirve para que les cueste lo que tenga que costar, para que no tengamos esas famosas gráficas de desperdicios o de sobrecostos o de retrabajos, donde hay reportes muy grandes de empresas especializadas donde hablan y dicen que muchas veces ese retrabajo o ese sobrecosto es arriba del 30 al 40% del costo total de un proyecto. Si hablamos con eso, ¿y por qué lo digo? Porque muchas veces cuando ven el beneficio de BIM, la mayoría de las empresas dicen, oye, pero me sale muy caro implementarlo, me sale muy caro hacerlo, me sale muy caro capacitar a mi personal en todo esto. Lo difícil de BIM, y por ahí se lo encontrarán, no es tanto ni el software ni el hardware, ni siquiera la metodología, es poder hacer ese cambio en las personas, que es el recurso más grande que debes de tener como un ajuste de BIM en cualquier implementación o en cualquier cambio de BIM en el tamaño que sea la empresa y dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? En eso hablamos. Oye, Omar, pero yo creo que, digo, desmiénteme si me equivoco, a veces yo creo que también es un poquito de darle ese lugar a dentro de la industria al BIM, porque se ha desprestigiado mucho el concepto, por ejemplo, de BIM Manager, ¿no? Hoy día. Yo te soy honesto, yo llevo 15 años metido en este rollo, he aprendido mucho, y he aprendido mucho porque me he acercado a gente como tú, con un conocimiento que me has compartido de tu conocimiento, y así ha habido mucha gente, pero yo disto mucho por mi preparación académica, por mi formación, disto mucho de ser un BIM Manager, y respeto mucho el título de BIM Manager. Y hoy día conozco a mucha gente que, híjole, a lo mejor está 2 escalones abajo de uno en el conocimiento, y traen y ostentan el título. Y dices, bueno, sale, vamos a hablar de vino, órale, vamos a subirnos al vino, vamos a hablar, a platicar una charla agradable de esto, y lo único que saben es usar una herramienta, porque así se les ha vendido la idea. Por eso decía, aquellos vendedores de software que nada más venden el producto, yo creo que no vas a decirte, yo te vendo esto, y con esto vas a hacer bien, o es la herramienta para hacerlo, ¿no? No te vas a formar con ello nada más. Y nada más me puedes comprar a mí, ¿eh? O de mi marca, porque si compras al vecino, híjole, ya no. Mira, Raúl, aquí es un tema complicado que siempre lo he dicho, ¿no? La parte de BIM, cuando hablamos de BIM, no importa con qué lo hagas. Siempre debe de ser Open BIM. Y si es con consorcio Open BIM Latinoamérica, mucho mejor, ¿no? En eso. Tú sabes. No, lo que te quiero decir es, la parte de BIM, muchos de los fabricantes de software
desafortunadamente, utilizan o utilizaron o siguen utilizando la bandera de que solamente ellos son los que saben hacer BIM. ¿Por qué? Porque así tienen un mercado cautivo, ¿no? Un mercado cautivo. ¿Y por qué hablamos de un mercado cautivo? Porque afortunadamente para el usuario final, los tiempos en los que estamos hoy han cambiado. Si me hubieras dicho esto hace 10 años, te diría, oye, pues hay dos fabricantes de software en que son los buenos o son los grandes en herramientas que te ayudan a hacer BIM, en herramientas digitales para hacer BIM. Hoy en día el mercado es muy grande. ¿Por qué es muy grande? Porque si hablamos un poquito de historia y nos vamos hacia atrás, en la parte de las revoluciones industriales, ¿no? Cuando hablamos de la primera revolución industrial, que fue la parte de poder hacer una producción en serie, donde tú pudiste decir, ok, esa producción ya me la llevo, ya lo puedo hacer, utilizo máquinas para hacerlo, la automatización de algo, ¿no? Es decir, ya no necesito hacerlo a mano, a lo mejor tengo una rueda que si le doy la vuelta me ayuda a irlo haciendo. Eso estamos hablando por allá de los años 1800, ¿no? Después de ahí hubo cerca de casi 80 años, casi 100 años, donde ya pudimos hacer esa producción en serie, cuando hablamos finales de 1800, principios del 1900, cuando ya entraste a líneas de producción, cuando ya tienes algo repetitivo que te lleva a hacerlo. Si nos vamos a la historia, es cuando empezaron a aparecer los automóviles, ¿no? Las líneas de ensamblaje, o cuando ya empezaron a haber fábricas, cuando se creó la industria de la manufactura, cuando entonces todos pudimos hacer cosas más rápido y hacerlo repetitivamente sin que pudiera fallar. Cuando hablamos de una tercera revolución, es cuando realmente sabes que ya lo puedes automatizar, cuando ya no necesitas tú decirle, cuando pones comandos y todo, es cuando aparecieron el hardware o las computadoras, ¿no? Cuando hablamos de diferentes marcas, diferentes fabricantes, y eso te lo llevan a una automatización. Después de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué va? ¿O dónde estamos hoy día? Pues estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Donde hablamos que esa cuarta revolución industrial o la parte del 4.0, hablando específicamente de temas de hardware y software, es cuando ya tienen la comunicación robotizada sin que intervenga el hombre. O si hablamos aquí de inteligencia artificial, de Big Data, de Cloud Chains, del manejo de la nube, donde toda la información ya no vive en un hardware, vive en la nube, ¿no? Que siempre que me dicen, ¿qué es la nube? Le digo, no sé qué sea la nube, pero es donde vive toda la información. Y si trasladamos esto a los conceptos de BIM, BIM, como su nombre lo dice, o como el acrónimo lo dice, es Building Information Modeling. Lo importante de BIM ni siquiera es el building ni el modeling, es el manejo de la información. Cuando ya hablamos más allá, que pasamos de una implementación de BIM, existen acrónimos como el Building Information Management, donde ya es, ¿qué haces con esa información? Y aquí son conceptos que, sí, son conceptos que ya nos vamos saliendo, ¿no? De Business Intelligence, de la parte de Digital Marketing, la parte de e-commerce, la parte web, donde vive, o el famosísimo Internet de las cosas, ¿no? El Internet of Things. Que todo eso juega en el mismo escenario, a fin de cuentas. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese escenario es un mundo globalizado. Si nos vamos a un tema de manejo de ciudades, hay un dato que para dentro de 5 años, el número de ciudades que van a tener requerimientos de conexión de Internet se va a triplicar en ese sentido. ¿Por qué? Porque vamos a crecer tanto los habitantes en este planeta que vamos a tener necesidades de conectividad. Es cuando hablamos del famoso 5G, ¿no? Ya no es el 4G o el 5G que ahora está de moda, ¿no? No, porque te sacan el líquido de las rodillas, ¿no? No, por eso no hay que salir ahorita hay que mantenernos hasta que esto pase, pero no entremos en temas de política, Raúl, por favor, porque de repente... Porque acuérdate que no es lo mismo la industria 4.0 que la industria de la 4T. Estamos muy diferentes, ¿eh? Diferentes, pero si hablamos de una parte del 5G, es que tengas una conectividad con la velocidad ideal para que se puedan conectar infinidad. Le llaman los eruditos de la tecnología wearables, ¿no? ¿Qué es eso? Desde tu teléfono, tu celular, el reloj, el refrigerador, la impresora, el mouse, que todo tenga una conectividad y que todo se hable con todo. ¿Por qué? Porque si de todo eso hablamos del Internet de las cosas, no solamente el Internet de las cosas te lleva a algo real. Hay
otros términos o otros acrónimos que van mucho de la mano y que me gusta mencionarlos, ¿no? Porque ese Internet de las cosas lo podemos dividir en el Internet de los cuerpos. ¿Cómo hablamos del Internet de los cuerpos? Y por eso lo van a ver si hablamos de inteligencia artificial, hacia dónde te lleva, ¿no? El Big Data. Todo ese Internet de los cuerpos te llega a hablar de cadenas de suministro, de cómo vas a tener esa interacción entre los humanos y la inteligencia artificial, o cómo va a intervenir la inteligencia artificial en todo lo que tú haces. Nunca se han preguntado por qué si entran en una página y de repente les llegan información de, estuviste viendo zapatos y te llega información de esos zapatos a tu correo, o estás en las plataformas de comunicación social donde ves algo y te llega información de eso. ¿Por qué? Porque ese manejo de la información te lleva a una interacción desde marketing, e-commerce, el manejo de la realidad aumentada, la parte de realidad virtual, o hablando de conceptos que te decía ahorita del Internet de las cosas, cómo hablamos del Internet de las mentes o el Internet de los servicios. ¿Por qué me gusta separarlo de eso? Porque el Internet de los servicios es hacia donde yo le veo el futuro de BIM. El futuro de BIM, ahorita hablamos de cómo se hacen los proyectos, cómo construyes con esto, cómo lo llevas a cabo. Pero si puedes utilizar esa información o de un nivel de madurez de la adopción de BIM en México y en el mundo, estamos en las etapas iniciales. Estamos en las etapas iniciales. Algunos países nos llevan, entre comillas, la delantera en eso, pero ellos están apenas en la normativa, en la estandarización, en cómo lo pido, cómo lo hago, dónde va. Pero imagínate que llegues a una plataforma digital o los famosos SIG de información, un catastro en la línea, donde puedas tener todo el tema de ciudades digitales, smart cities, donde puedas entrar y ver y medir el consumo energético que vas a tener en tu edificio. Toda esta parte va desde hasta dónde vas a sacarle el jugo a todo lo que haces con BIM. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque el término de BIM no se queda solamente en software o en hardware. Hablabas del BIM Manager, me fui mucho, ¿no? Pero ¿por qué la parte del BIM Manager yo lo veo ahorita un poco canibalizado en México? ¿Por qué? Porque los fabricantes de software siempre han dicho, si tú quieres implementar algo, contrata un BIM Manager. Si empiezas a ver que todas las empresas piden BIM Manager, pues yo soy BIM Manager, ¿no? ¿Qué sabes? Yo utilizo 3D. No quiero decir software. Yo utilizo 3D. Entonces ya eres BIM Manager, sí, pero no tienes ese conocimiento, no sabes para qué lo vas a usar dentro de las categorías o dentro de las descripciones de trabajos enfocados a BIM. Existen desde BIM Coordinator, BIM Director, BIM Manager, BIM Specialist, simplemente BIM especializado en especificaciones, en arquitectura, en instalaciones, en todo. Aquí desafortunadamente en México lo que yo veo es que por un tema que no nos podemos poner de acuerdo como personas dentro de México, no podemos definir ese estándar o no podemos decir, ok, ¿qué es lo que debo de hacer? Hay normativas, hay muchos esfuerzos en hacerlo. ¿Por qué? Y porque simplemente no nos ponemos de acuerdo. Por mucho de lo que hablamos, seguimos empantanados en eso. Mucho de esta parte es lo que me toca o me tocaba hacer desde mis etapas cuando yo estuve en Autodesk Consulting, y que hoy día lo sigo haciendo, ¿no? Lo sigo haciendo. Y lo comparto con todos, ¿no? Todo aquel que me gusta o que me busca en ese sentido para poder hablar de esto, yo puedo hablar de esto de mucho, porque aprovecho el comercial. Dentro de lo que yo hago, también me toca dar clases de arquitectura, de construcción y de tecnologías a arquitectos. ¿Por qué? Porque esa parte es lo que nos lleva en un futuro, ¿no? Ahorita no solamente es que les enseñas a utilizar herramientas tridimensionales, es cómo las usas, cómo se ven constructivamente y qué existe en el mercado, ¿no? ¿Qué existe en el mercado? Cuando hablamos de un escaneo o de simplemente utilizar un teléfono para hacer un modelo 3D si no tienes otra herramienta que te sirva para lo que vas a hacer, y que puedas tener un análisis de comportamiento energético sin siquiera haber pensado cómo sería tu proyecto. Es decir, oye, con esto, ¿qué me pasaría si giro mi proyecto
15 metros o le doy 2 grados o lo giro hacia el sur, hacia el norte, dependiendo del emplazamiento, todo eso, ¿qué beneficio te lleva, no? Toda esa parte, y siempre me gusta decir, el BIM es para todos, no solamente para los que lo saben, ¿no? Algunos saben que la herramienta te ayuda, pero si uno piensa que con usar herramientas de un solo fabricante o de una sola modalidad, o lo voy a decir con todas sus letras, si pensamos que hacer BIM es utilizar Revit, ArchiCAD o el MicroStation, estamos en un error grande, ¿no? El error grande, ¿por qué? Porque tampoco vamos a poder hacer BIM de la forma adecuada durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Aquí, digo, no quiero entrar en más detalles porque me aburriría y tenemos poco tiempo, Raúl, o tú dime, podemos seguir hablando Sí, en esa parte. ¿Por qué? Porque siguen viendo, es como Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, seguimos cantando. Sí, pero igual y después armamos una ya específico de algún tema en especial, porque es algo muy grande, ¿no? Algo muy grande del ciclo de vida de un proyecto va desde la conceptualización, desde la parte de un análisis que vamos a hacer, desde la idea, pasando por el concepto, por la puesta en marcha, con la construcción, con la parte robótica, si la parte de fabricación, el tema de Lean Manufacturing, Lean Construction, hasta la parte de supervisión, cadena de suministros, hacer una rastreabilidad de dónde van las piezas, automatización, el famoso impresión 3D, ya hay casas, ya hay edificios que se imprimen en 3D, donde ya los puedes hacer, donde ya utilizas ciertos materiales que te ayudan y que son más amigables con el medio ambiente, hasta la parte de renovación, mantenimiento y operación y puesta en marcha. Todo eso nos lleva a diferentes plataformas que intervienen, ¿no? Que intervienen en cada una. Y cuando digo plataformas, por ende también hay diferentes metodologías que te ayudan a hacerlo. Por eso es un término muy grande que después podemos armar si tú quieres y me vuelves a invitar. Y, no, las cámaras siempre están abiertas a la gente como tú, Omar, que nos encanta lo que nos comenta. Ahora, hazme un hincapié más detallado. ¿Qué estás haciendo para poder empujar a todos nuestros amigos? Mira, parte de lo que hacíamos, y eso me tocó hacer en mi última etapa dentro de Autodesk Latinoamérica, era empujar desde el tema de la estandarización de los proyectos. Es enseñarle a los dueños de los proyectos para qué les sirve, para qué ellos quieren BIM. Primero, es decir, yo siempre he dicho, cuando alguien necesita BIM, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres utilizarlo? Me tocaba o nos tocaba en esa parte ayudarles a identificar para qué quieren BIM, para poder pedir el BIM correcto. No es lo mismo pedir un BIM para diseño de carreteras que un BIM para edificación o un BIM para vías de transporte aéreo o vías de transporte terrestre o vías de transporte marítimas o simplemente para trenes, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy diferente lo que vas a pedir y cómo vas a utilizar BIM en esa metodología. Me tocó hacerlo durante muchos años. Ahora, ¿qué he hecho ahora en los últimos 3, 4 años que me he dedicado al desarrollo inmobiliario? Estoy muy especializado en el tema de BIM para desarrolladores inmobiliarios o lo que llamo BIM for Retail o la parte de BIM para los dueños. ¿Para qué le sirve a un dueño tener BIM? Si él va a operar un edificio, ¿cómo le sirve? ¿Cómo le ayuda para que sea eso? Nos toca hacer estandarizaciones, nos toca hacer BIM Execution Plan, nos toca hacer capacitaciones, nos toca desde decirles cuál es la principal diferencia entre utilizar AutoCAD y utilizar Revit o ArchiCAD o MicroStation o el que le quieras llamar. ¿Cuál es la gran diferencia de hacerlo? Hasta la parte de cómo te lo puedes llevar al sitio, cómo puedes utilizar esa información en el sitio de construcción, cómo tú como un desarrollador inmobiliario puedes utilizar esa información en un sitio de obra, o cómo puedes llegar con tu dispositivo móvil y tener todos los planos, la información, ver el avance, que te ayuden a tener una trazabilidad de qué llevarían y no tener el famoso reporte cuando llegas a un sitio y tú ya invertiste el 30% del dinero que tenías para la obra y dices, oye, pues yo solo veo hoyos, veo ahí acero enterrado, veo concretos, veo que están excavando y dónde está mi proyecto, ¿no? Realmente es saber que lo que tú estás haciendo, que lo que tú llevas, va en el tiempo y en costo adecuado a lo que tenías presupuestado.
y saber cómo tienes esas desviaciones en cualquier cambio o ajuste que pudieras hacer. Parte de lo que tienen los desarrolladores inmobiliarios hoy en día es que no tienen nunca un proyecto terminado, y digo, no solamente los desarrolladores, ¿no? La mayoría de los que hacemos proyectos nunca tienen un proyecto terminado. ¿Por qué? Porque un proyecto nunca se termina, ni siquiera el día que lo estás inaugurando. ¿Por qué? Porque tenemos muchos ajustes, tenemos muchos cambios, siempre llega alguien y pide un cambio o simplemente no le gustó. Esa es la parte romántica de la arquitectura, ¿no? Si no te gusta un color, no me gustó un blanco claro, pues ahora va a ser un blanco ostión o va a ser un color grisecito, pero entre grisecito puede haber 250 variables, ¿no? En ese sentido, y todo eso es por los cuales no podemos a veces terminar los proyectos en tiempo. Pero lo que sí se puede hacer en esto es que puedes definir qué implica no tomar esa decisión. Tomar decisiones adecuadas de acuerdo a lo que estás teniendo desde un inicio. Aquí me gusta hablar mucho. Si tú tienes una buena cimentación, tienes un buen manejo de información, tienes un buen manejo de costos, puedes tener una buena decisión y tomar decisiones informadas. ¿Qué implica tener un cambio o un ajuste en un proyecto? En cualquier etapa de ese proyecto. Si tú lo haces en un inicio, cuando estás apenas en la conceptualización, pues a lo mejor en dinero y en costo, en el tiempo no te impacta. Si las tomas al final, esas decisiones, por pequeñas que sean, el mismo ejemplo que te dije de cambiar un color en grisecito, que hay 50 variables de gris, te puede impactar mucho en costo y en tiempo. Y poderlo tener con decisiones adecuadas y siempre tenerlo de forma informada, con el manejo de la información. ¿Qué hago adicional a esto? De repente tengo pláticas como estas, doy algunas sesiones donde ahorita pueden ser vía web en ese sentido, donde hablamos de qué se puede hacer o cómo puedes implementar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes, ¿no? El trabajo a la medida que le llamamos. O sea que quiere decir que si ahorita algún amigo de, no sé, un desarrollador de esos grandotes que hay, chiquitos, de todo, está viendo este video, le hace clic lo que estás diciendo, te puede buscar y le puedes ayudar tú a optimizar sus recursos. Sí, sí, en eso de hecho yo creo que podemos hacer, y ahí tú me ayudas, Raúl, en la parte de, en la descripción del video se deja por lo menos mi correo o algún dato de contacto, claro, donde me puedan contactar en ese sentido. Ahí está, ya lo estoy viendo, ahí están, amigos, ya lo escucharon, echen una llamadita, créanme que son de las cosas que queríamos hacer que, para este canal, ¿no? Ese es el fundamento, que los especialistas vengan, alcen la mano, porque muchas veces ves una marca, ves un logotipo, ves un nombre de un cierto fabricante, de una empresa, pero no saben quién hace toda la chamba. Entonces, lo que queremos es que conozcan a gente especializada en el medio BIM, en este caso, a Omar, en el medio de desarrollo inmobiliario, para que digan, aquí está, y puedan venir a contactarlo. Sí, y mucho de lo que hemos platicado, Raúl, es todos somos BIM Generation, ¿no? En ese sentido, si no tú sí lo eres. Digo, mira, estas ya no son de algodón. No te preocupes, el BIM Generation va desde millennials hasta milenarios. Hasta milenarios de todas las edades, ¿no? Nunca es tarde para esto. La adopción de la tecnología no tiene que ver con la edad que uno tenga. Eso tiene que ver con qué es lo que quieres crear. O sea, siempre he dicho, en términos de tecnología, hay 2 o 3 que puedes ser, como que te pueden describir. O eres seguidor, o eres de los primeros en adoptarlo, o simplemente eres innovador, que desde el punto de vista, el innovador es el que lleva la ventaja ante todos. Los que lo adoptan en unas etapas tempranas son los que van ahorita en esa curva, ¿no? O los que van llevando con las olas. Y cuando ya eres un seguidor de la marca es que ya todo pasó. Ya todo pasó y solamente vas tras de lo que va pasando. Yo aquí siempre me gusta decirles, y parte de lo que habíamos platicado, ¿cuándo es la etapa real para adoptar BIM en una empresa? Lo ideal es que seas innovador. Si eres de los que lo adoptan de forma temprana, llevas una ventaja competitiva ante todos. Pero si eres seguidor, ya lo vas siguiendo. Ya no hay, ya solo vas siendo reactivo. No estás previendo lo que va a pasar.
Aquí un mensaje que siempre les digo es, no se trata de ver cuándo vas a adoptar BIM. Se trata de que ya lo debes de adoptar. No te preguntes, es cuando dicen, ¿cuándo te vas a subir al barco? No cuando venga. Es, tú debes de ir hacia el barco. Debes de ir hacia el barco para hacerlo. Y siempre digo en mis pláticas al final, ser BIM es el camino que se debe de seguir. Y eso se debe de seguir en la etapa o en la industria de la construcción para poder llegar a tener un BIM para todos. O un Open BIM en este sentido. Me gustó mucho esa analogía porque el barco va a pasar. Es ¿Sí? responsabilidad de uno el quererse subir o no. Sí, y mira, si te esperas a que se acerque, puede ser que se acerque, pero si tú vas hacia ese barco, tienes más posibilidades de poderte subir, ¿no? Obviamente no te le vas a poner enfrente porque te puede arrollar, ¿no? Pero puedes ir de lado y hacerlo. Y tampoco te le vas a querer subir por atrás porque nunca vas a poder. No lo vas Nunca a vas a alcanzar poder, nunca. nunca lo vas a alcanzar. Siempre es un tren en el que va pasando. Pues Ahora, Omar, bueno, a mí me ha dado mucho gusto platicar contigo. No sé si tengas algo más que exponernos en este sentido. no, nuevamente agradecerte, Raúl, la invitación para esta charla y siempre decirte que estoy abierto para cualquier otro tipo de tema que quieras que hablemos sobre esta pequeña plática que tuvimos. Agradecerte a ti, Raúl, y sobre todo a Consorcio Open BIM Latinoamérica por la invitación. Y como lo dijimos, todos somos BIM Generation, ¿no? Y pues muchas gracias. No, al contrario, mira, normalmente ahorita por causas obvias estamos haciendo este tipo de entrevistas así a distancia usando la tecnología, pero primeramente ya que el doctor Gatell nos permita salir, vamos a hacer una segunda en sitio contigo. Tienes mucho que comentarle a los amigos del canal, tienes mucha experiencia que compartir y nos gustaría exprimirte un poquito más, si tú no lo permites. Siempre estamos abiertos a compartir el conocimiento, Raúl. Yo he dicho, el conocimiento no sirve de nada que uno lo tenga. El Ok, conocimiento sirve cuando lo puedes transmitir y cuando los demás lo aprovechan. esa es la parte importante. Pues me gustaría si nos ayudas despidiéndonos de todos nuestros amigos. Ya lo comentaste, pero pues ayúdame con la despedida oficial con nuestros amigos, nuestro hashtag. El hashtag BIMGeneration. Eso. Amigos, al arquitecto Omar García, un gran amigo, búsquenlo, siempre lo hemos dicho, acérquense a estos grandes gurús que estamos trayendo y esperemos que ya muy pronto podamos salir de casa. Cuídense mucho, amigos. Saludos a todos.